Señores, tomar posiciones en medios de comunicación frente a problemas nacionales es muy fácil cuando usted se va con la corriente y cuando se va con la causa aparentemente más agradable. También es fácil cuando uno se va con la causa que le produce dinero al medio. Hay campañas que están dirigidas porque los que están involucrados pagan a los medios para condicionar la opinión pública. Porque a la larga los gobiernos toman las medidas dependiendo de lo que conviene políticamente. En el caso de Falcon Bridge y de la explotación de una de las lomas que su contrato les permitiría explotar, cuando Falcon Bridge vino a República Dominicana en el 69 a explotar una concesión que le daba una ley y que le permitía explotar una serie de montañas que tenían el mineral que se necesita para producir ferroníquel, es hierro con acero, y sale de ahí el acero inoxidable. Le concedieron las montañas de La Peguera, La Ortega, Caribe, Guaigüí y Miranda. Cada vez que se iniciaba un proceso de una nueva loma, se iniciaba un problema de discusión nacional, que culminaba casi siempre con la creación de un fondo primero para las provincias que se beneficiaban de ese contrato, o para que los patronatos que administraban esos fondos se le aumentaran sus ingresos. Ahora viene un problema que aparentemente, por un lado, la empresa se defiende y hace una campaña, y por otro lado, los propietarios de tierras en esas lomas sostienen que ellos, si le explotan, tienen que ser indemnizados. Una declaración de Parque Nacional no va a beneficiar ninguna de las dos partes, sino que va a iniciar un proceso los dueños de que le indemnicen porque lo declararon Parque Nacional. Hemos traído aquí a la revista al presidente de los geólogos de la Asociación de Geología. Hemos traído a un abogado constitucionalista que trabajó hasta en la reforma constitucional, que han opinado en favor de la minera. Hoy tenemos a un distinguido presidente de la Cámara Minera Petrolera de República Dominicana, José Bernardo Sena, y al licenciado Rafael Cáceres Rodríguez, consultor legal de esa empresa. Vamos a dejar que José Bernardo Sena nos diga por qué la Cámara apoya a Falcon Bridge y por qué hay que cumplir ese contrato. Ante todo, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. En nombre de la Cámara Minera Petrolera y de la mío propio, estamos aquí para contestar su pregunta. La misión de la Cámara Minera Petrolera es promover el desarrollo de la minería sustentable, la minería del siglo XXI. La empresa Falcon Bridge, dentro de su plan de minado, aplica esa tecnología a un yacimiento que es superficial. En términos mineros, tener un desarrollo sustentable que implica ir mitigando, quiere decir ir restaurando, ir sembrando por franjas a medida que usted va minando los bancos, se puede realizar en armonía con el medio ambiente. Esos depósitos no afectan las aguas subterráneas, esos depósitos no afectan el río mayoritario que nace del yacimiento, que es el río Agüey, y la responsabilidad que ha mostrado la empresa Falcon Bridge a través de toda su historia en el desarrollo de la minería, pues nos motiva a ilustrar de que se debe tener minería como la que desarrolla Falcondo en un ambiente del siglo XXI. Los impactos que genera toda actividad humana, desde el simple desbroce, de la simple construcción de una vivienda, usted puede saber si es mitigable o no mitigable, si es permisible o no permisible. En el caso de la minería superficial,
es básicamente la oportunidad que se le ofrece a las empresas mineras de casarse con el medio ambiente, porque pueden desarrollar la minería en línea con un plan de cierre. ¿Qué es en línea un plan de cierre? Ir mitigando, no solamente de forma directa alrededor del yacimiento, sino en la parte periférica para ir amortiguando los daños que puede ocasionar esa operación. Bien. Ayer un equipo de expertos le pidió a los legisladores actuar con mesura y no declarar Parque Nacional a Loma Miranda. Sin embargo, se produjo la declaración y solamente le queda al Poder Ejecutivo vetar o publicar esa ley. El doctor Rafael Cáceres es el consultor de la minera, estuvo en esa petición y quisiéramos que legalmente, frente a una situación que parece que ya es una materialización de la declaración de parque, todavía queda un recurso que es el veto de esa ley. Yo no sé cómo le llaman a eso. Doctor, como aquí todo se toma como parámetro lo que conviene políticamente, personalmente, un hombre que ha sido consultor jurídico del Poder Ejecutivo, tiene la íntima convicción de que este es un gobierno que va a tomar una decisión en contra de lo que decidió el Poder Legislativo. Bueno, ante todo quiero agradecer la invitación que ustedes nos han formulado y en interés de contribuir al esclarecimiento de la naturaleza y alcances de ese proyecto de ley, antes de contestar precisamente su pregunta. Como es del conocimiento de toda la nación, el proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Diputados y enviado al Senado, organismo que designó una comisión especial para el estudio de ese proyecto de ley y recomendó una serie de modificaciones al proyecto originalmente aprobado por la Cámara de Diputados. Ese proyecto de ley contiene una serie de violaciones constitucionales, legales y administrativas, ya que el proyecto de ley de creación del Parque Loma Miranda no ha contado con la anuencia, con la recomendación favorable del organismo instituido por la ley, que es el Ministerio de Medio Ambiente. No ha opinado sobre eso, ni ha sugerido el establecimiento o la creación del parque, ni el área, ni se ha emitido opinión con respecto al área de 32 kilómetros solicitada o sugerida por la comisión. ¿La aumentaron, doctor? Sí, sí. Eso por una parte. Tampoco ha contado con la anuencia o con la opinión de la Dirección General de Minería, que serían los dos organismos del Estado que debieran opinar sobre ese asunto, porque está dentro del ámbito de competencia de esos dos organismos. De medio ambiente, obviamente, porque se refiere a aspectos de medio ambiente, y de minería, porque en Loma Miranda, tal como usted expresó al inicio, forma parte de la concesión minera Quisqueya número 1, otorgada originalmente a Falcondo en 1955 y ratificada y aprobada por el Congreso Nacional en el año 1969. Ahora bien, ¿cuáles serían las principales violaciones constitucionales? Además de eso, de que no obedece a una racionalidad administrativa, a los criterios de eficiencia establecidos por la Constitución de la República. Ese, como ustedes comprenderán, y comprenderá la nación y todos los oyentes, la creación de un parque genera una serie de obligaciones a cargo del Estado. Mantener el parque, crear el pago del personal, y tendría que pagarle a los titulares de los derechos de propiedad sobre esos 32 kilómetros cuadrados. El proyecto de ley no establece el monto de esa indemnización, en franca violación al artículo... ¿Y la minera estaría dispuesta a pagarle a los propietarios?
La minera, no, pero sería el Estado Dominicano. No, que yo no entiendo. A ti te dan una autorización de explotación de una zona geográfica, pero en esa zona geográfica previamente había un propietario. ¿Cuál es el procedimiento para indemnizar al propietario o que no sea un precio de que si hay oro hay que pagárselo al precio del mineral? Bueno, ahí hay dos vertientes de la propiedad. Hay la propiedad de los derechos superficiales, que el titular es Falcondo de una parte de esa área del parque, y hay otros propietarios que también están amparados por sus derechos de propiedad, certificado de título u otros documentos, que son propietarios, a quienes en virtud de la Constitución de la República y por respeto al derecho de propiedad consagrado en la Constitución, habría que pagarle previa justa y previa indemnización previa. El proyecto de ley no establece el monto porque no se ha evaluado. Entiendo. Entonces, el proyecto de ley dice corresponderá al Poder Ejecutivo incluso el pago de esa indemnización. El caso de Falcondo, tiene una doble titularidad. El contrato. Los derechos de propiedad de la superficie y los derechos de propiedad derivados de la concesión minera Quisqueya número 1, que la autoriza a la extracción, a explotar, al procesamiento y exportación del ferroníquel. Mire, ese es otro aspecto que habría que evaluar. Caer en discusión sobre si va a haber daño ecológico, ya eso se ha hablado mucho. Yo quiero hacerle una pregunta, no sé cuál de los dos, creo que es legal, doctor. Para nosotros terminar y ver qué va a pasar ahora cuando regrese el presidente y tenga que enfrentar esa ley por promulgarse. La pregunta es la siguiente: la principal arma que tiene Falconbridge no la han usado, y es la que a mí me preocupa, y es si esa empresa se le dice es parque nacional, ustedes no pueden explotar Loma Miranda. Entonces yo me dice, bueno, el mineral se agotó en todas partes, la única reserva que tenemos en Miranda, nosotros nos vamos. Se van del país, independientemente de la cantidad de empleo. Ya hoy nosotros constatamos que en Bonao hay personas que tienen atrasos en obligaciones comerciales por detención de la economía de ese pueblo. Pero eso parece que no importa, porque el medio ambiente hay que protegerlo. Doctor, en caso de que Falconbridge diga, bueno, nosotros íbamos a recibir en los próximos 10 años tantos millones de dólares por eso, el Estado que emitió eso y violó ese contrato, tienen que indemnizarlo. ¿Por qué ustedes no han usado esa arma? Bueno, yo espero que los legisladores tendrán tiempo todavía de evaluar ese tipo de cosas. ¿Y eso no terminó en el Congreso? No, porque fíjese, doctor, eso fue aprobado ayer en primera lectura por el Senado. Que era un proyecto de ley proveniente de la Cámara de Diputados. Como la Comisión del Senado recomendó modificaciones al proyecto de ley remitido por la Cámara de Diputados, tendrá que venir una segunda discusión de la propia Cámara del Senado y luego devolverla a la Cámara de Diputados. Entonces no ha terminado. No ha terminado, por eso le digo, por eso quise ahorita decirle antes de responder a su pregunta. Bien. Yo espero que los señores legisladores midan las consecuencias y con cautela, con mesura, con cuidado, vean los perjuicios para la nación. ¿Y puede ocurrir lo que yo planteé? Bueno, en caso de que que se apruebe en segunda lectura y la Cámara de Diputados lo apruebe, indudablemente habría una serie de violaciones, como le dije, se consagrarían esas violaciones, incluso el artículo 237 de la Constitución, que dice que será nula toda ley y no tendrá efecto cuando ordene un pago o establezca una obligación pecuniaria a cargo del Estado y no se identifiquen las fuentes para la ejecución de esa ley. El proyecto de ley, repito, no
establece el monto de los recursos, de dónde provendrían los recursos para que el Estado asuma todos esos compromisos del pago de los terrenos y de la lesión contractual. Ya, entendimos perfectamente, doctor. José Bernardo Sena, hay una cosa que se llama cargo de conciencia, que no se está discutiendo aquí está discutiendo dinero, minas, cuartos, millones, tierra. La pregunta es la siguiente: en la Cámara Minera Petrolera Dominicana, en caso de ser explotada la Loma Miranda, de la misma forma de Ortega, Peguera, Caribe y Guayguí, ¿ustedes no temen que en el futuro el obispo de La Vega o toda esa gente le enrostren que ustedes explotaron y destruyeron un recurso natural? Bueno, los recursos naturales son para aprovecharlos de forma racional. Racional. Eso quiere decir mitigar los efectos, tomar en cuenta la participación con el Estado, tomar en cuenta la parte social, tomar en cuenta los empleos dignos. Nosotros en la Cámara vemos que Falcondo cumple con todos esos requisitos. En el plan de minado que se proyecta para el yacimiento de Loma Miranda hay una variación a los originales que todavía tienen mineral expuesto. ¿Por qué tienen mineral expuesto? ¿Por qué no han sido cerrados? ¿Por qué no se le ha aplicado un plan de cierre a los que están expuestos? Porque tienen valores y eso depende del precio del níquel. Hay condiciones que si el precio de níquel aumenta, pues aumentan las reservas. Si reduce el precio de níquel, se reducen las reservas. La mejor manera de garantizar que se cumpla el plan de cierre de todos los yacimientos que tiene expuesto Falcon Bridge es autorizando Loma Miranda, porque va a tener los recursos para hacerlo. Bien, vamos a dar las gracias a José Bernardo Sena y al doctor Rafael Cáceres Rodríguez por su participación aquí. Yo creo que con esto cerramos un ciclo de participaciones y quisiera hacerle llegar al periodista Raúl Pérez Peña un mensaje que le envían unas personas de Bonao y le dicen que recuerde que Bonao produjo héroes nacionales que se fueron a la montaña y que en un artículo que él escribiera en el Listín sobre una correlación entre Miranda y las lomas escarpadas de Quisqueya, que recuerde que Bonao se está muriendo ya en extinción y que vayas por allá para que veas, Bacho, cuál es la situación de la economía de Bonao desde que existe el rumor de que se va a Falcon Bridge. Así es que mañana tú y yo vamos para Jacaranda, vamos para el típico Bonao, vamos para Miguelina, para que veas cómo esos negocios están decayendo poco a poco. Hay uno que me paró y me dijo, a mí me tienen 3 meses que no me pagan el alquiler porque ni que se va a Falcon Bridge. Así que tú y yo vamos para Bonao, Bacho.